Creo que ahora sí. Ahora sí. Buenos días también acá en el video porque no quería arrancar. Es que es domingo, pero el conocimiento amerita estudiar. Y les voy a decir una cosa que estaba leyendo que en la Biblioteca de Alejandría los días festivos eran los días que más se llenaba y que obviamente más demanda había de los pergaminos, porque entonces no eran libros. Y yo me pregunto, ¿qué tanto había en esa biblioteca? Porque pues dicen que era todo el conocimiento del mundo conocido en aquel entonces, porque no creo que tuvieran de los olmecas y cosas así, pero bueno, no sé, tal vez a lo mejor todo puede suceder con el ser humano, ¿verdad? Bueno, vamos a estar hablando de controles y tableros en la ergonomía. Son palabras que muchas veces pues no conocemos, no sabemos, usamos a diario, pero volvemos a lo mismo. Desconocemos. El conocimiento es poder, pero la ignorancia se paga muy caro. Entonces, hablar de ergonomía es hablar de cotidianidad, porque realmente la ergonomía, pues es el hecho de optimizar la comodidad de las personas, pero también su seguridad y su eficiencia. A través de los controles y de los tableros, pues toda esta comodidad, seguridad y eficiencia, valga la redundancia, se ejecutan a través o mediante de un diseño operado o de operación centrado en el usuario. Sí, la mayoría de las veces nosotros compramos cosas a como salen, pero hay una forma de que puedas diseñar, vamos a decir, un ventilador, por ejemplo, que tú quieres o necesitas un ventilador pues de acuerdo a tus necesidades, que humedezca el ambiente, que filtre el polvo, qué sé yo, lo que tú necesites. Recordemos que el concepto de ergonomía aplicada a los controles y tableros se refiere a los diseños y disposición de elementos que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana. Y aquí vamos a hablar de los controles, pero también de la visualización. La ergonomía también se fija mucho en la estética. O sea, que sean cómodos, que sean seguros, sobre todo eficientes, o sea, considerando la interacción entre humano y máquina, pero a su vez que tengan una manera práctica de ser utilizados. Por ejemplo, cuando viajamos en avión, hay aviones económicos que no tienen sus asientos ergonómicamente diseñados. ¿Qué pasa? Que cuando haces un vuelo de 8, 10, 12, 15 horas, pues llegas y te duele la espalda. Pero este dolor indica compresión de articulaciones, mala circulación, mala postura, entre otras cosas. Esta fatiga puede estar indicándonos lesiones incluso. ¿Por qué? Por postura, por movimientos y obviamente cuando nosotros ergonómicamente estamos en una silla, esto nos permite mejorar la productividad, pero cuidar nuestra salud. Hablar de principios de diseños ergonómicos es tener en cuenta que cuando estamos diseñando controles y tableros, debemos de considerar varios factores claves. Por ejemplo, la altura. No siempre la altura de una silla es cómoda o es adecuada para todas las personas, porque obviamente unos tenemos el tronco más alto, otros las piernas más largas, medimos de manera distinta el ángulo también. Cuando, si ponemos el ejemplo otra vez de la silla, que sea ajustable para mantener una postura neutral. Por ejemplo, en cuestión de la silla, reducir tensión en el cuello, en los hombros, en la espalda, que no estés sentado así, sino que te sientes
derecho, que haya un soporte. También en el diseño hay que tener en cuenta el alcance y la accesibilidad. Los controles deben de estar ubicados en un alcance natural, que la persona que va a operar pues extienda el brazo sin tener que forzarlo, sin tener que estirarse o realizar una postura que le ponga en peligro. Los estiramientos excesivos pueden causar lesiones severas, o sea, no es nada más de no tenerlo en cuenta, sino que obviamente el cuidado de nuestra salud, teniendo en cuenta que todas estas cosas las usamos en nuestra vida diaria. Nada más 5 días a la semana durante 8 horas que lo estés usando, pues ya desde ahí, imagínate, el desgaste también. Muy bien, la fuerza de actuación. Cuando nosotros minimizamos la fuerza necesaria para operar botones, palancas, perillas y todo lo que tiene que ver con tableros y controles, entonces estamos cuidando nuestra salud. Muchas articulaciones se desgastan porque excesivamente tenemos que usarlas y usarlas con mucha fuerza. Esto aunado que los seres humanos en la mayoría de las ocasiones no usamos el adecuado equipo de seguridad, pero también no sabemos las técnicas adecuadas para mover cosas o ejecutar nuestro trabajo. Entonces, la fuerza de actuación es otro punto importante. Ya llevamos altura, ángulo, alcance, accesibilidad y fuerza de actuación. La retroalimentación sensorial se refiere a todas las señales, ya sean visuales, auditivas, táctiles, que indiquen el estado del control. Si nos damos cuenta, las teclas traen colores, las palancas deben de traer señalamiento hacia dónde es apagado, hacia dónde es prendido, el nivel medio, el neutro. Todos esos señalamientos o señalizaciones se llaman retroalimentación sensorial. Pero también estas deben de estar organizadas. La jerarquía visual y la disposición es la organización en la que los controles se deben de poner de acuerdo a su importancia, a la frecuencia de uso, a su accesibilidad. Esto se llama jerarquía visual y de disposición. El espacio libre y superficie se refiere a tableros con suficiente espacio para movimientos cómodos o superficies antideslizantes. Por ejemplo, la computadora tiene espacios con teclas, pero tiene espacios donde nosotros deslizamos nuestros dedos, pero a su vez ese espacio debe de estar delimitado con espacio antideslizante. Bueno, hablar de clasificación de controles es referirnos a que estos son de acuerdo a su función y a su tipo. Y aquí vamos a dividirlos en dos: las funciones discretas, que son las que alteran el estado de la máquina de manera puntual. Por ejemplo, botones pulsadores manuales, botones pulsadores de pie, interruptores de palanca, selectores rotativos. Esos son funciones discretas que son por un determinado tiempo y pues con la asesoría de nosotros. Vamos a traducirlo de esta manera para entenderlo mejor. Y las de funciones continuas, que son las que permiten ajustes graduales o continuos. Por ejemplo, volantes de mano, manivelas, que son de continuidad, o sea que el tiempo es más prolongado. Los tableros son la interfaz mediante la cual una máquina comunica información al operador. Pueden transmitir datos visuales como luces, pantallas, pero también auditivos como por ejemplo las alarmas, los timbres, algún sonido, que eso pasa también cuando vamos en el vehículo y alguien no se puso el cinturón. Entonces hay una lucecita, pero no nada más
es un dato visual. También empieza un dato auditivo. Y también hay táctiles como las de perilla, de textura, donde subimos y bajamos los cristales. O sea, cuando hablamos de un tablero ergonómico, hay que considerar, fíjense bien, altura, inclinación o ajustes. Esto para reducir la tensión y el mejor acceso. Distribución lógica de controles. Esta distribución es de acuerdo a la frecuencia que lo vamos a usar, a la importancia y también tiene que ver con sus colores y el acceso rápido. Por eso es que los de alarma y los de emergencia siempre están ubicados de manera ergonómica, mejor localizable, incluso con más señalamientos. Entonces, hablando de los beneficios de la ergonomía en cuestión de controles y tableros, mayor eficiencia. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un control remoto en nuestra habitación, vamos a hablar de nuestros aposentos reales donde queremos tener comodidad, seguridad y accesibilidad. Si el control lo pones junto a la cama, te es más cómodo que tener que levantarte a un lugar más lejano a la cama para ir y prender y apagar el aire acondicionado. Eso habla de eficiencia, comodidad, confort, porque además de comodidad, es confort que desde tu camita prendas y apagues tu aire acondicionado. Prevención de lesiones. La prevención de lesiones es por la accesibilidad, por el uso de fuerza, por las posturas, porque a veces tenemos que forzarnos para acceder a un control o también movimientos repetitivos que pueden causar desgaste en nuestras articulaciones o ponernos en riesgo. También otro beneficio de la ergonomía es que puedes ir mejorando la seguridad cada vez, minimizas errores operativos, facilitas la comunicación hombre-máquina, porque cuando en ergonomía ponen los señalamientos de fácil comprensión, porque eso es importante. A veces sucede que en los vehículos, sobre todo, aparecen algunas lucecitas que si nosotros no sabemos o no tienen la forma adecuada o el indicador para que nosotros hagamos una interpretación adecuada, pues entonces no sabes ni qué cosa es lo que te está indicando y puede ser que cuando ya te enteres, pues ya hayas tenido un accidente. Entonces, la ergonomía mejora la seguridad y mejora también la comunicación hombre-máquina, sobre todo porque los hombres o los seres humanos somos los que tenemos que hacer las interpretaciones. La máquina nos manda un mensaje y nosotros tenemos que entender ese mensaje. También otro beneficio, les decía, es el confort. El confort es sí la seguridad y la comodidad, pero como un plus, como una satisfacción. Entonces, la ergonomía permite al operador estar satisfecho y esto implica, pues, no solamente positivamente en su persona, en la moral, en su autoestima y todo esto relacionado a su individualidad, sino también en su desempeño laboral. Cuando yo he estado, por ejemplo, en Estados Unidos o algunos países de Europa y veo las personas que están trabajando en el campo en un tractor que tiene aire acondicionado, que la silla se mueve, que es de cristal, pues yo me imagino una mayor comodidad para esas grandes jornadas de trabajo. Porque pues la agricultura demanda muchísimo, los seres humanos demandamos mucha comida y entonces es bastante complejo trabajar en el campo, pero ya cuando hay herramientas, ya no tiene que ser ese tractor que incluso no tenía ni capaceta arriba, que les daba el sol y que obviamente hacía más incómoda su jornada laboral. El desempeño laboral también se ve altamente impactado por la ergonomía. Entonces, en resumen, cafecito para que yo me inspire. La ergonomía en controles y tableros, ay, em, algo suena por ahí, y tableros indica pues principios de anatomía. Sí, te escuchamos bien.
Cuando vamos ergonómicamente a diseñar un control o un tablero, tenemos que tener en cuenta la anatomía del ser humano, la psicología, las emociones, el diseño industrial, la accesibilidad, la productividad, la salud. Todo esto para crear interfaces que optimicen la interacción entre el operador y la máquina. Esto va a garantizar pues eficiencia, su seguridad, pero escuchen bien, bienestar en el entorno laboral. La ergonomía se relaciona con disciplinas como la anatomía, la fisiología, obviamente la psicología en todos sus ámbitos, la antropometría y la biomecánica para diseñar no solo controles, ambientes y herramientas que se adapten al ser humano. Esto para optimizar su bienestar, su eficiencia y una mayor productividad. Si nuestro capital humano está cómodo, está bien, está en un ambiente óptimo de bienestar, entonces obviamente su productividad va a ser mejor. También interactúa con otras ciencias como las ciencias sociales, las ciencias naturales, la ingeniería, la medicina. Esto es importante porque incluso las prótesis se diseñan ergonómicamente, optimizando el bienestar de todas las personas, aplicando conocimientos para mejorar el diseño de lugares de trabajo, incluso de sistemas tecnológicos, de equipo médico que en ocasiones pueden salvar la vida. La ergonomía se relaciona con disciplinas como la anatomía, les decía, todo esto para interactuar de una manera en bienestar del ser humano. O sea, aplicando conocimientos para mejorar diseños de lugares, pero también de sistemas tecnológicos. Una cosa que fue un avance grandísimo fue el hecho de poder trasladar los rayos X a las ambulancias, sobre todo en las guerras, en los lugares inaccesibles, donde el tener pues una imagen o un dato exacto de qué estaba sucediendo dentro del ser humano era importantísimo. Pero cuando ya se diseñó ergonómicamente este aparato, pues ya hubo mayor aplicación porque pues ya lo podemos usar en niños, en mujeres embarazadas, porque claro, las mujeres embarazadas también tienen muchas emergencias. Entonces la ergonomía la usamos en nuestro día a día. Cuando hablamos de concepto y clasificación de tableros, no solo basta tener un entorno de trabajo adecuado. A ver qué nos dicen aquí. Ah, muy bien. Muchas gracias. Así es, en nuestro día a día, aquí nos comenta que en nuestro día a día hacemos uso de cosas cada vez más cómodas. ¿Sí? Claro. Y como en la cotidianidad las estamos usando, no nos damos cuenta hasta que, por ejemplo, se nos va la luz. Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, aquí en Tabasco, aquí en México, pues con piedras se molía el maíz y ya ahorita lo hacemos pues con aparatos ergonómicamente diseñados para nuestra comodidad, en el caso de las mujeres que nos encanta cocinar. Bueno, les decía que el concepto y clasificación de tableros tiene que ver con nuestro entorno de trabajo que sea adecuado, que sea cómodo, que sea seguro, pero también desde el punto de vista del incremento de la productividad y la estabilidad de la salud física de los trabajadores, de los empleados o si ya están bien capacitados y son capital humano, pero también su salud para elevar el estado de ánimo del empleado, porque es importante, si psicoemocionalmente se encuentra bien, entonces vamos a reducir el ausentismo, la rotación de personal, incluso aumenta la fidelidad de nuestros empleados porque se sienten tomados en cuenta. Definitivamente, un entorno de trabajo agradable es indispensable para incrementar el desempeño laboral. La técnica o disciplina de la ergonomía que ayuda indiscutiblemente al diseño del lugar de trabajo, las herramientas, el equipo y el entorno de manera que se ajusten al operario,
hace que las personas se pongan la camiseta, se sientan parte de. La experiencia ha comprobado de manera contundente que las plantas industriales con buenas condiciones de trabajo, tales como diseño de lugar, espacio de trabajo, herramientas con diseño ergonómico, condiciones de seguridad adecuadas, producen mucho más que aquellas con malas condiciones. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, una cubeta simple. En el campo yo he visto a las personas que utilizan las cubetas que se desocupan de pintura, se utilizan para acarrear cosas, llevar productos, pero esas tienen una agarradera, una asa que cuando trae el plástico que tiene incluso hasta la forma de los dedos, es muchísimo más fácil. Pero me tocó el otro día ver a una persona que se tuvo que quitar su pañuelo para envolvérselo a esa asa porque llevaba 20 kilos de productos y no podía, tenía las manos que cuando se las vi, nada más de vérselas, me dolió a mí. Entonces, un simple plástico que a veces no le damos mucha importancia con la forma de las manos, el uso de guantes, guantes que queden en nuestro tamaño, que sea de nuestra medida. Esto hace que, que pues el considerar que la persona se sienta cómoda hace que haya mayor productividad. Las condiciones de trabajo son aspectos muy importantes que debe de considerar el alta gerencia antes de diseñar una planta. Las principales condiciones de trabajo se resumen en dos puntos fundamentales. Como punto número uno, condiciones de tipo laboral. Entre ellas está la seguridad, la rentabilidad, los salarios, todo. ¿Sí? La seguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínate las acciones durante un incendio, una inundación, una contingencia. Digo que esperemos que en sus empresas no suceda, pero en todos los lugares hay un riesgo de una emergencia. Condiciones de tipo laboral. Esa es la número uno y tiene que ver con toda la seguridad laboral, todo lo que tiene que ver con el manejo, la rentabilidad y además los salarios. Y punto número dos, condiciones de tipo ergonómico, tales como el medio ambiente físico agradable, el poner plantas en un lugar que oxigenen, que limpien benceno también es importante. El medio ambiente social adecuado, la capacitación constante para crear ambientes sanos y para atender también cualquier necesidad de los empleados y entre paréntesis necesidades psicoemocionales, porque si mi empleado se encuentra bien, obviamente va a trabajar de mejor manera. Comodidad en el lugar o espacio de trabajo, optimización de estándares, medios y procedimientos actuales. Esto es importantísimo. La actualización constante, el microclima. Sí, es importante que haya sombra, que circule el aire, el aroma, que el clima sea idóneo. Una persona que no tiene un equipo ergonómico adecuado, un uniforme. Por ejemplo, yo en una ocasión llevé unas botas negras al sol y se me calentaron. Entonces, el equipo idóneo, la minimización de esfuerzos, el optimizar las condiciones humanas, entre otras. Entonces, los dos puntos fundamentales en las condiciones de trabajo es las de tipo laboral y las de tipo ergonómico, o sea, donde también cuidamos de manera personal a nuestro empleado. Al diseñar el espacio de trabajo se examinan principios que rigen la manera de disponer los controles y los tableros en el ambiente del operario. Esto para garantizar su uso eficaz, para determinar dónde deben colocarse los controles y tableros en el espacio de trabajo. El operario no solo debe considerar la estética, también el estilo, pero obviamente priorizar su comodidad, seguridad, la cercanía, su fácil manejo, la separación de controles para no cometer
errores que le queden cerca, acceso a las manos, el equilibrio de trabajo entre las extremidades. Eso es importante, perdón, porque a veces hay personas que son diestras y le ponen los botones del otro lado. Entonces, es importantísimo tener en cuenta la ubicación de acuerdo al uso de sus extremidades, ¿sí? Entonces, vamos viendo, teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver que uno de los aspectos importantes que se debe considerar es disponer los controles de una manera que se puedan usar rápidamente, sobre todo los de emergencia, y precisamente por la razón por la cual, pues a veces es necesario hacer una serie de arreglos para que el operario pueda trabajar de mejor manera. Esto no minimiza el hecho o la importancia de la capacitación de cómo se van a usar cada uno de ellos, sino estamos hablando de la accesibilidad y el minimizar el hecho de que por la ubicación o los espacios se cometan errores. Indiscutiblemente, el espacio de trabajo constituye un área físicamente disponible para la actividad laboral en donde se lleva a cabo pues con holgura todas las tareas relacionadas con el ámbito laboral. Y bueno, vamos a hablar de principios generales. El diseño del espacio de trabajo obedece a ciertos principios secuenciales de la actividad del puesto, por ejemplo. Algunos aspectos a tomar en consideración para diseñar lugares de trabajo son la utilidad y, o sea, la facilidad con o cómo vamos a hacer el uso. Si yo, por ejemplo, ahorita ya se me está terminando mi café y yo necesito agua, pero imagínate que mi agua está a 3 metros y me tengo que levantar, pero si mi agua la tengo aquí de fácil acceso, nada más estiro la mano y ya tomé mi botella de agua. Ese es un ejemplo, o sea, ya sea sentado o de pie, poder desempeñar nuestra labor. Otras 4 reglas básicas que no se deben de olvidar son reconocer que el trabajo es el centro del diseño y además considerar su estructura ergonómica. Reconocer y obviamente considerar, utilizar principios cinéticos del diseño y evitar movimientos incompatibles. ¿Sí? Muy bien. Entonces, observar la capacidad fisiológica del trabajador. O sea, también habemos personas muy chaparritas y hay personas mucho más altas. Estos también se tienen que tener en cuenta. Además, aplicar principios psicológicos para mejorar la moral, la educación, incluso el manejo de situaciones con pérdidas y sobre todo la satisfacción. Sí, cuando a un empleado se le muere una persona, perdón, o se le desvive una persona para que no nos bloqueen el video. También es importante darle cierta atención porque pues es una pérdida, es un momento difícil. El observar la capacidad fisiológica del trabajador y aplicar principios psicológicos para mejorar también su satisfacción. Se tiene que los principios generales del diseño del espacio y del trabajo son: punto número 1, principios de secuencia de uso. Este puede ser de tiempo, de accesibilidad. Se sugiere que los controles y los tableros funcionen con algún tipo de secuencia. O sea, que haya un protocolo, encender el motor, incrementar las revoluciones, mover los ejes, qué sé yo, los cuales deben de disponerse en secuencia. Así el operario puede ir usando los controles y a su vez leyendo el tablero, uno en cada momento en una secuencia particular. Punto número 2, la secuencia funcional. Ya vimos la secuencia de uso, ahora la secuencia funcional.
Esta es el ordenamiento en términos de su función, ya sea dentro de la secuencia temporal o en términos de sus funciones. Así también puede ordenarse los grupos según se vayan a utilizar. Por ejemplo, el espacio de trabajo que rodea a un piloto incluye componentes relacionados con altitud, latitud, velocidad, contacto con la radio. Por lo tanto, los tableros y controles que se relacionan con cualquiera de estas funciones se agrupan juntos, pero es factible que estas funciones usen una secuencia temporal. Por ejemplo, el radio, la velocidad, la altitud. Después, latitud, en este caso, no solo debemos de agrupar los componentes de acuerdo a su función, tal vez en términos de la secuencia de orden de uso de cada grupo. Esto nos permite también agruparlos de acuerdo a cómo se vayan a utilizar. El otro punto es el principio de frecuencia de uso. Los tableros y controles deben de ordenarse de acuerdo a cómo frecuentemente los usa el operario. Por lo tanto, deben de tener mayor visibilidad y alcance, es decir, de preferencia frente de él. Y también el principio de importancia. Este debe de aplicarse, por ejemplo, no en los extremos, es decir, si algún componente se usa rara vez, pero es muy importante, no debe estar tan lejos del área del operario. Por ejemplo, los controles de emergencia que se hacen funcionar con poca frecuencia, pero que cuando es necesario deben de funcionar de manera rápida y precisa. Por lo tanto, es necesario que estos estén enfrente y de fácil acceso. Eso le da importancia porque es una acción de respuesta, porque es una emergencia. La posición de los controles generalmente se clasifica en dos grupos dependiendo la función que realizan. En primer lugar, se tienen los controles que se usan para alterar de manera discreta el estado de la máquina, ya lo vimos, como el encendido, el apagado, la entrada de datos, el ajuste. En segundo lugar, pues los controles que se usan para hacer ajustes continuos, como los cuantitativos o mantener cierto nivel de actividad. Cabe mencionar que los principales tipos básicos de controles pues son los botones pulsadores de mano, los botones pulsadores de pie, los interruptores de palanca, las perillas, los selectores rotativos, los volantes de mano, las manivelas, los volantes de brazos, los pedales, los teclados, los ratones o mouse, los lápices electrónicos, entre otros, de cada uno de los cuales existen y pueden existir un gran número de variantes, como cuáles formas, tamaños, sensibilidad, precisión, etcétera. Cabe mencionar que estamos mencionando los básicos y más importantes. Para determinar la posición de los controles se deben de tomar en cuenta el espacio. Demasiado espacio hace que probablemente el operario mueva sus extremidades sin necesidad. Si se tiene que acomodar numerosos controles, esto dará como resultado un ordenamiento espacial inadecuado. Por su parte, si el espacio es demasiado pequeño, se pueden activar los controles o botones equivocados de manera accidental. El espacio mínimo que se requiere entre cada control está determinado en gran medida por el tipo de control que se hará funcionar y también por la extremidad que se usará, por la presencia o ausencia de ropa protectora también. El diseño de controles para uso de las extremidades se refiere a que los botones de presión
funcionan con las yemas de los dedos. Por lo tanto, requieren menos espacio de controles que los pedales que funcionan con todo el pie. Si dos palancas van a funcionar simultáneamente, el espacio entre ellas debe ser suficiente para poder colocar ambas manos o ambos dedos. En operaciones accidentales tenemos que tener en cuenta que pueden ocurrir por utilizar el control incorrecto aunado a un espacio pequeño entre ellos para evitar la activación accidental. Podemos tener en cuenta las siguientes sugerencias. Cubrir el control, asegurar el control, incrementar la resistencia del control. ¿Sí? Grupos especializados de control, como los teclados, las máquinas de escribir, la entrada de datos, los teclados de teléfonos digitales son ejemplos de los controles que se usan de esta manera. Cómo el operario trabaja con grupos de letras o de números. El orden de las teclas en los teclados necesita contar no solo con espacio entre los controles, sino con un grupo de controles óptimos. En la obra Ergonomía 3, Diseño de puestos de trabajo de Pedro Mondelo, se mencionan las siguientes reglas de selección y ubicación de controles. Bueno, tenemos sustento teórico y también le estamos dando pues crédito a las personas. Seleccionar y distribuir los controles para que ninguna extremidad se sobrecargue. Esto es un asunto muy recurrente porque a veces usamos demasiado una extremidad y ésta sufre desgaste. Las funciones que requieren controles de ajuste rápido y preciso se deben de asignar a las manos. Las que requieren aplicaciones de fuerzas grandes o continuas se deben asignar a los pies. A las manos se puede destinar una gran cantidad y variedad de controles siempre que no requieran operaciones simultáneas, pero a cada pie solo debe asignarse uno o dos controles con empuje frontal o flexión del tobillo. Seleccionar y ubicar los controles de forma compatible con los dispositivos informativos del puesto de trabajo. Los desplazamientos de los controles como volantes, palancas, interruptores, selectores rotativos, manivelas deben de ser compatibles con los desplazamientos en los dispositivos visuales. Seleccionar controles multirotativos cuando se requiera un ajuste preciso en un amplio intervalo de ajuste, ya que los lineales están limitados por la amplitud del movimiento. Con el control rotativo se puede lograr cualquier grado de presión, aunque el tiempo de operación puede verse afectado. Recordemos que hay personas que no tienen el mismo ingreso de información y salida de información. Hay quienes pueden ejecutar dos o tres tareas al mismo tiempo, más sin embargo existen personas que no. Seleccionar controles de ajustes discretos por pasos con retención o botoneras cuando la variable de control se puede ajustar a valores discretos. Seleccionar controles de ajuste continuo cuando se necesite precisión o más de 24 ajustes discretos. Los ajustes continuos requieren mayor atención y tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta. La posición de los tableros representa el único medio con el cual la máquina puede comunicar información acerca de su estado interno al operario. Estos se clasifican en dos puntos. Vamos a hacer la lista. Tableros visuales que sirven para cuando existe un ambiente ruidoso o son mensajes largos y complejos, cuando se requiere una consulta frecuente o hay una respuesta no inmediata. Un sistema auditivo sobrecargado también puede ser, o para información continua.
También los tableros auditivos sirven para cuando se necesita una respuesta inmediata, cuando hay un sistema visual sobrecargado o requerimos independencia de movimiento. También puede ser cuando tenemos una visión limitada. Por su parte, los tableros gráficos sirven para asegurar que la imagen que dan sea realista y que parezca lo más posible a las situaciones de la vida real. Los tableros para posición y seguimiento, estos son para los movimientos y el control haciendo que sean compatibles. El diseño preciso de un tablero de esta función pues no es demasiado crítico, pero sí de mucha utilidad. Los tableros de emergencia o de advertencia, a su vez, nos sirven para que esto sea de manera eficaz. El sonido de advertencia, que al final de cuentas es auditivo, transmite información del tipo encendido o apagado. El sistema es seguro o inseguro y su estado se puede indicar por la ausencia o presencia de sonido. Deben de examinarse dos aspectos específicos en la ubicación, o sea, ¿por qué? Porque los tableros dependen mucho de la visibilidad del tablero, de la forma cómo son sus indicadores, si tienen manecillas, si son números, cómo están alineados y cómo se usan grupos de tableros análogos para medir la verificación de la lectura. Los requerimientos de visibilidad pueden variar porque cuando la visibilidad, perdón, disminuye debido a que el tablero se oscurece, se apaga o parcialmente disminuye su luz o en su caso, el componente de la consola o del display, el tablero colocado hacia la periferia de la consola puede parecer como si estuviera parcialmente oscureciendo una parte del control que se ha puesto junto a él. Es importante esta combinación de intensidad de las luces, porque si una posición en el control y el tablero puede aumentar la visibilidad o disminuirla. El diseño del lugar de trabajo es importante tenerlo en cuenta porque una vez que se ha diseñado el espacio de trabajo, inmediatamente el operario, sus tableros, sus controles, el problema final se refiere a las formas en que varios componentes deberán de disponerse en el ambiente laboral, entendiendo que hoy por hoy el ambiente laboral son grupos de seres humanos, máquinas y tecnología. Todo esto rodea a los operarios. Tener en cuenta la compatibilidad y control, o sea, compatibilidad entre el control y el tablero. Puede decir que un control y un tablero son compatibles si uno sugiere la forma en que debe de usarse el otro o se entrelaza. Sí, Existen... fíjese que ahí en ese tema, Liz, sí es importante porque, digamos, yo donde trabajo existen Ajá. máquinas de control numérico de CNC, son grandes máquinas y manejan unos tableros pues pesadísimos, ¿no? Entonces el operador es el que los ocupa, los maneja, los opera Y lo y son sufren. controles que tienen así como, son controles que tienen hasta como un como brazo así, que realmente él es el que soporta todo Ah, sí. el tablero, ¿no? Como hermético y se vuelve muy ligero para el operador y se puede manipular de diferentes formas, ¿no? Y eso, pues, de por sí que el operador, y ahorita lo que mencionó también, tener así como tipo mallas en el suelo, porque pues pasa todo el tiempo parado y que que no esté directamente con el piso, que tenga a lo mejor una capa de madera, después algo como un neopreno, para que sea cómodo estar ahí parado, pues también le ayuda mucho ese tipo de controles que son ergonométricos. Y como usted dice, hay de colores, el principal botón de paro está rojo, grandote, y se ve así a simple vista.
hay muchos botones que donde se insertan luego llaves o algunos otros instrumentos, pues también no hay manera de equivocarse. Por ahí creo que no se ha escuchado una técnica ahí que se llama el pocayoke, que bueno, es aquí, que a este va aquí a fuerzas, ¿no? No hay manera de meterlo en otro lado, ¿no? Entonces eso también yo creo que es parte de la ergonomía Claro. de, de este tema, ¿no? De que, pues, también de una o de otra manera, aunque no estés, muy capacitado, digamos, para poder meter esas piezas, pues no hay de otra, ¿no? Hay, entra porque entra ahí, porque ya no hay otra manera de dónde entrar, ¿no? Y de otra, de una forma peligrosa no va a entrar nunca. Exacto, exacto. Entonces, sí, sí, eso, ahora sí que en el día a día lo he vivido y lo veo y sí está todo eso, pues, tomado en cuenta, ¿no? Pues, Una forma muy simple de lo que me estás diciendo es los medicamentos. Mucha ok, intoxicación en niños, ¿sí? Y digo, muchos decimos, ay, que la tapa, que se aprieta, que esto, que el otro. Eso es no, sí, ergonomía. Y para ergonomía. llegar a eso, o sea, se hizo un montón de estudios. Eso que dice Correcto, que es que si no ajustas la tapa y presionas adecuadamente o no empujas, se abre. nunca va a abrir. Es correcto. Claro, Sí, así es. sí, Muy y bien, sí, eso, sí, sí. créeme, ha salvado muchísimas vidas. A mí me tocó ver a una sobrina, fui a visitar a mi prima y la niña había mordido el frasco porque era un frasco transparente y ella veía pastillas de colores. Ah, Entonces, ok. claro, como ella veía las pastillas que eran, creo que era azul, un azul así llamativo, pues ella pensaba que, Llamativo. claro, que eran dulces. Ahora ya también los frascos se evita que sean transparentes, por eso, porque los niños lo ven. Recordando mi sobrina hace como 20 años más o menos, mordía el frasco porque no lo podía destapar. Entonces, Ah, ok. pero le dejó marcadas las mordidas donde ella pensaba quizás arrancarle para poder Sí, que quería comer sacarlo. dulces, ¿no? Exacto, sí, sí, ¿no? ¿Y cuántos niños se han intoxicado porque Así es. consumen? Sí, claro, por supuesto. Muy Entonces, bien. hablando, muchas gracias por tu aporte. Ok. Nos va a Hablando. dar un break para ir a llenar nuestra taza de café, Lick, ya se nos acabó. Ok, bueno, sí, 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 claro, bueno, damos, ¿en cuánto tardas en llenar tu taza de café? 10 minutos. 10 minutos, sí. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa de 10 minutos, solamente que el en vivo de Facebook lo tenemos que suspender y volver a empezar en Muy 10 bien. minutos. Ok. Y ponemos en pausa también acá. Claro que sí, es que como está tan bien el tema, pues Sí, está interesante, muy interesante. la maestra se emociona por si no sabían si a la maestra le gustaba dar la materia. No, muy Ya. bien, muy bien. Yo también voy Sí, por sí. café, correcto. Sí, exacto. Es Si no, no, domingo. no funcionamos, Lick. Ok, muy bien. Listo. Sí. Ok, ese viaje que me aventé, pues casi estuvimos por allá casi un mes y medio aproximadamente. Ahí visitamos Rico. sí, estuvo muy padre, ¿verdad? Que de hecho fue la primera vez que viajamos para allá y no, pues nos quedamos maravillados, ¿no? Está muy padre. Los museos, Que no sea todo, la última. sí, ojalá, ojalá, sí, ¿no? Donde me quedé con muchas ganas porque ya no tuve mucho, ya no tuvimos mucho tiempo y casi fue uno de los últimos países que vimos fue Italia. Ujú. No visité mucho, entonces, ahí es donde nos quedamos con más ganas de ver, pero, lo que es Inglaterra, Holanda, Alemania, Suiza, Maravilloso. Barcelona, Ámsterdam, Bruselas, todas esas partes me encantaron, me encantaron. París y como usted dice, el avión en el que nos fuimos, pues sí, sí cuidan toda esa parte, ¿no? De ergonomía, ¿no? Los asientos, la verdad que están bastante anchos, muy cómodos, este, y todo está bastante cuidado en respecto a, porque, pues, no, yo no me había dado cuenta que pues tienen pantallas y sale la pantalla como de una parte de abajo, y pues no estorba, ¿no?
y ya puedes ir viendo películas. Y de hecho te va enseñando ahí cómo va el viaje, cuánto te falta y todo eso, ¿no? Y puedes escuchar música y también veía que la parte en cierto tiempo, pues te podías parar y porque pues también es mucho tiempo estar sentado y te permiten parar y andar en el avión. Y la parte donde está la cocina, digamos, pues ahí ponen muchas cosas que puedes agarrar, ¿no? Fruta, como sabritas, papas, cosas así, ¿no? Y botellas de agua o refresco, y no está restringido, está libre, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo no se cae? Porque de repente, pues la turbulencia, eso, ¿no? Pues está ergonómicamente adaptado para que no se caiga, ¿no? Los vasos, todo eso, ¿verdad? Y pues todo eso está cuidado, todos esos son estudios y todo eso debe de haber alguien que se dedica a ver todo ese tema, ¿no? Claro. Los baños, ¿no? Que todo esto, o sea, a pesar de que son pequeños, pues está todo a la mano, ¿no? Y está todo, o sea, muy bien, ¿no? Todo, todo disponible, ¿no? Y que pues que no te causa ningún conflicto, ¿no? Sí, sobre todo que son tiempos prolongados. Exacto. ¿A qué ciudad llegaron? De aquí, bueno, fuimos de aquí a la Ciudad de México, de la Ciudad de México llegamos a París, a Francia. Ujú. Ahí estuvimos, como una semana más o menos, ahí fue creo que uno de los lugares donde más estuvimos. Después ya ahí fuimos a Bélgica, ahí conocimos Bruselas, Brujas, ese pueblito de Brujas parece de película, de cuentos, así Me está, encanta. ese, no, está hermoso ese pueblito, y después de ahí nos fuimos a Holanda, a Ámsterdam, ahí estuvimos, y luego a Inglaterra. Ahí bueno, en Ámsterdam visitamos la casa esta de esta chava que pasó lo del huracán. Ana Anda, Frank. exacto, Ana Frank. Ahí fuimos, está muy, muy bonito, muy padre, y está bien padre su historia de ella. Este, Después fuimos a Inglaterra, ahí pues los museos, las iglesias increíbles, Sí. este, tan padrísimas, tan grandísimas, y lo increíble que todo eso es gratis, o sea, no, en Inglaterra al menos no te cobran por entrar a los museos, ¿no? Está muy padres. Fui al de British Museum, que es el más grande, creo que del mundo. Está precioso. Bueno, y allí en Francia, pues el Castillo de Versalles, la Torre Eiffel, el Claro. Arco del Triunfo, todo eso, este Paseo de los Príncipes, ¿no? Está muy, 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 muy padre todo eso. La verdad que, pues no por mal les llaman el primer mundo, ¿no? Tienen mucha, mucha tecnología. En Alemania. Fíjese que Alemania no me gustó mucho, pero la tecnología que vi, de hecho fuimos allá a la fábrica donde hacen los BMW. Ah, está padrísimo, está muy padrísimo. Los baños, y le decía a mi esposa, y a mis hijas, cómo bueno, pues ya la cultura, ¿no? Cómo allá todo sirve, o sea, entras a un baño y todo está servible, hay papel, hay agua, hay jabón, hay todo, ¿no? Todos los baños sirven, no hay de que, chin, esta de lavabo no sirve y te pasas al otro, ¿no? O sea, todo está pero bien y Cuidado. limpio, ¿no? Bien cuidado. No, ahí el año nuevo lo pasamos en Alemania y le decía, en un restaurante, fuimos a un restaurante ahí en Alemania y antes de que dieran las 12 estábamos cenando ahí, estaba llenísimo el restaurante, estábamos cenando y el mesero nos dice, ¿saben qué? Pues ya va a ser las 12 si quieren vayan a ver, porque ahí avientan juegos artificiales, ¿no? Vayan a ver los juegos artificiales y regresan y le digo a mi esposa, oye, pero o sea, cómo que la gente se sale y estábamos comiendo, ¿no? Nos salíamos todos y donde íbamos a ir a ver los fuegos artificiales estaba lejos, o sea, no estaba tan cerca del restaurante. No, no muy lejos, pero sí estaba algo lejos. Y digo, oye, pero ya si quiere uno, pues ya ni regresa, ¿no? O sea, la mentalidad del mexicano, ¿no? Ya si quiere uno regresa y no paga, ¿no? Pero no, todos regresan y bueno, y ya paga, o sea,
esa cultura de, pues de que no te vas sin pagar, ¿no? Ese tema, ¿no? Claro, Es- Eso, pues toda la gente, bueno, eso me impresionó mucho, ¿no? Que en un museo una de mis hijas olvidó una de sus bolsas y ahí estaba. Y eso que ahí ya habíamos pasado como unas, creo que 2 horas o 2 horas y media de que nos acordamos de que no yo traía la bolsa imagina, y nos regresamos y ahí estaba. O sea, nadie se la llevó, nadie la agarró. Es más, estaba hasta como custodiada por un como policía. Y después ya nos dijeron que pues es que sí, sí les llamó la atención que ya tiene mucho tiempo ahí y que no, nadie la reclamaba. Entonces, pues ya hasta estaban así como un poquito al leer por lo de eso de que podía ser una bomba, algo así como que nos explicaron, ¿no? Entonces, ya hasta había una persona ahí como parada, ¿no? Ya después ya nos identificamos, ya nos preguntó qué es lo que contenía, ya les dijimos, ah, sí, está bien, perfecto, y ya no las dejó ir, ¿no? Pero llevar. Pero sí, muchas cosas muy padres y la verdad que sí, no, pues es toda una cultura y aprende mucho uno, ¿no? Sobre todo, le digo, las iglesias están impresionantes, cómo llegaron a ser toda. Bueno, por último me tocó ir a Barcelona, ya no fui, le digo, no fui a Florencia y a Milán. ¿Sabe qué? También hay un viaje, un tren que va uno de Suiza a Italia. No, ese viaje, ese tren que hace como 3 horas, pasa por los Alpes suizos y para llegar a Italia. ajá, Está precioso. Ese se lo recomiendo y cuando vaya por allá, no sé si es que no lo he sí, tomado, está muy padre ese viaje. Porque pues les lleva hasta allá, hasta la punta de los Alpes, ¿no? Y hace un friazo y te dejan salir, agarrar la nieve, estar sí, un rato ahí claro. tomándote fotos y todo. Y ya llegamos a Italia ahí, y le digo, ya más vi un poco Florencia y Milán y ya hasta ahí yo me quedé, ya yo me regresé por cuestiones de trabajo, ya mi esposa y mis hijas sí se quedaron todavía como unas 2 semanas más y así conocieron Roma y el Vaticano y todo eso, ¿no? Qué Y hermoso. yo para regresar a México tuve que viajar a Barcelona y pasé una noche y antes de venirme pues fui a ver la iglesia esta que estaban ya casi terminando, que creo que ya la terminaron, ¿no? Ya después de 400 años o esta de la Sagrada Familia, ¿no? Ujú. Que se tardaron mucho en construirla, pues ya apenas creo que hace poco ya acaban de decir que ya pusieron la última piedra, ¿no? Sí, pero no, está muy Oye, bien. lástima que enfrente tiene edificios y no parque como había puesto en la primera maqueta para que se En- observara desde lejos, ¿verdad? Desde lejos, ¿verdad? Sí, Bueno, así es. así pasa con el ser humano. Pero bueno, ¿qué Así es. hubiera pasado si en tu vuelo fueras en una silla muy incómoda, 12, 13, No, pues, 15 horas? exacto, no aguanta uno, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, la ergonomía, en conclusión, se refiere a eso. Y cuando hablamos de tableros también, pues hablamos de superficies que permiten la comunicación entre la máquina y el operario, mostrando información clara, accesible, clasificando, por ejemplo, según su tipo, su función, su diseño, la forma de presentación de la información es importante. Cuando vamos en nuestro vuelo, podemos prender y apagar las luces, podemos llamar a los asistentes de vuelo. Ahí tenemos un botoncito que solo elevas, ¿no? La mano. Podemos cargar nuestros celulares. El hecho de tener un tablero mediante el cual, pues, las personas del vuelo, incluso la máquina, se comunica con nosotros a través de la pantalla. En la pantalla vemos que tanto va avanzando nuestro avión y hay muchas otras indicaciones que en algunos aviones, ahí cuando son más de 15 horas, pues apagan las luces para que la gente descanse y apagan los sonidos y empiezan a mandar indicaciones a través de la pantalla. Y bueno, el diseño de tanto de los controles como de los tableros, pues es adaptarse a las capacidades humanas.
a los aspectos visuales, auditivos, táctiles, incluso para las personas que no tienen suficiente capacidad visual para que la información sea percibida de manera efectiva. Pues además, pues esa comunicación hombre-máquina contribuye a la seguridad, pero además al confort de las personas. Entonces, en conclusión, los tableros deben de cumplir con criterios que optimicen la interacción con el usuario, claridad en el lenguaje, simplicidad, precisión, utilidad, retroalimentación sensorial, esas señales visuales, auditivas o táctiles que nos indican cosas, mensajes, estados de controles, entre otras. Cuando vamos en el avión, simplemente se prende el mensaje de abrochar los cinturones, por ejemplo, y entonces nosotros ya entendemos eso. También los tableros deben de cumplir el criterio de jerarquía y accesibilidad. Por eso, cuando vamos sentados en las ventanas de emergencia, por ejemplo, hay un espacio, una medición y controles a nuestra izquierda o nuestra derecha, dependiendo del vuelo en el que vamos, de fácil acceso. Además, hay una adaptabilidad, que esta es una flexibilidad entre la altura, inclinación, espacio, espacios ajustables, el mantener posturas, el reducir fatiga, ¿sí? Entonces, el cansancio, lesiones también, cuando estamos durante tiempo prolongado con una articulación comprimida, pues bueno, tenemos situaciones de salud que pueden ser muy dolorosas. Entonces, en conclusión, los tableros se clasifican como distintos criterios, como dependiendo de la información, pues son digitales o analógicos. Y por la escala de medición pueden ser cuantitativos o cualitativos. De acuerdo a su función y diseño, pueden ser visuales, auditivos, táctiles, etiquetas o interacciones o instrucciones. En cuestión de etiqueta, instrucciones o interacciones, pues tiene que ver para mayor claridad con la comunicación de advertencia y procedimientos que también nos pueden dar los tableros. Y por ergonomía física, el ajustar la altura, la inclinación para reducir tensión muscular, mejorar la postura, el tener una superficie lisa o antideslizante, dependiendo de la seguridad que esté cuidando. Los controles dentro del alcance fácil y organizado según la frecuencia de uso, entre otras cosas. Entonces, el diseño ergonómico de tableros mejora la eficiencia operativa, reduce errores, minimiza la fatiga, aumenta la seguridad del operario, la correcta disposición de controles, de tableros, y esto permite al trabajador una interpretación rápida de la información, una actuación precisa, optimizando la interacción que tiene el operario con la máquina en su entorno laboral. Los controles ergonómicos se diseñan para facilitar la interacción con el hombre, al igual que los tableros. Su clasificación tiene que ver con si es discreto o continuo, ya que las funciones de los controles es activar, desactivar, ajustar o introducir información en un sistema, constituyendo el último eslabón del circuito cerrado entre el hombre y la máquina. Los controles, en conclusión, deben de cumplir funciones como activar y desactivar dispositivos, fijar valores discretos o continuos, o también tener el control para poder interrumpir alguna situación de emergencia, o sea, prender, apagar o ejecutar alguna acción. Y también, por último, la entrada
de datos. La clasificación de controles es controles directos, que son los que alteran el estado de la máquina de manera específica: prender, apagar, activar, meter datos, cambiar estados específicos, entre otros. Los controles continuos permiten hacer ajustes graduales y de seguimiento en tiempo prolongado. Por ejemplo, ajustes cuantitativos, girar un control para sintonizar, por ejemplo, una estación de radio y dejarlo ahí, es un ajuste cuantitativo continuo porque ubicas la frecuencia, la estación de radio y ahí lo dejas. También un ajuste gradual y de seguimiento pueden ser los controles de botón de pulsar manual, que pueden ser sencillos y rápidos, pero pueden activar o desactivar funciones. Y los controles de seguimiento que ayudan a mantener el nivel de una actividad constante. Los botones pulsadores de pie pueden ser interruptores de palanca, selectores rotativos de perilla, volantes de mano, manivelas, palancas, pedales, teclados, ratón o mouse, entradas de datos y controles de sistemas digitales. Hay que tener consideraciones ergonómicas al diseñar controles que tengan compatibilidad, ubicación, accesibilidad, identificación clara, iluminación adecuada, porque se busca optimizar la eficiencia, seguridad y comodidad del usuario, integrando controles discretos y continuos según la función requerida. El diseño y selección de herramientas ergonómicas es fundamental para prevenir lesiones y mejorar eficiencia en el trabajo, asegurando que las herramientas se adapten a las capacidades y limitaciones del usuario de acuerdo a su funcionalidad, adaptación fisiológica y física, reducción de la fatiga y también evaluación de riesgo, guías de selección, diseños de mangos o lugares donde agarramos o sujetamos para una postura neutral de la mano y que tenga un mejor agarre. El diseño adecuado, capacitación constante, mantenimiento. O sea, en conclusión, el diseño y la selección de herramientas ergonómicas, perdón, son esenciales para un entorno de trabajo seguro, eficiente, que cuide la salud. Cuando aplicamos los principios ergonómicos, reducimos el riesgo de lesiones y mejoramos la productividad en el trabajo. Y bueno, por hoy sería todo. Si no tienes dudas, nos veríamos el próximo domingo. Muy bien, Lick. No, todo claro, todo perfecto, sin problema. Ahí le debo las actividades. Hoy voy a empezarlas a hacer para enviárselas. Sí. Muy bien. Ok, pues nos vemos el próximo domingo. Quedamos pendientes con las actividades. Que tengas excelente tarde. Gracias, Lick. Igualmente. Buena tarde.